Casi. Con una consulta, licenciado. Fíjese que hay algunos de mis compañeros que les aparece que no se presentaron en el parcial y ellos sí realizaron su parcial. ¿Qué pueden hacer ellos en ese caso? Ellos ingresaron el parcial. O sea, sí, ellos se presentaron y todo, pero le sale en la nota, en lugar de la nota, le sale que no se presentó y ellos sí realizaron el parcial. Lo que pasa es que lo han de haber enviado tarde. Hola, Lee, buenas noches. ¿Y qué sucede en ese caso, licenciado? Lo han de haber echado tarde. Hola. Que pidan extemporáneo, porque ¿y qué puedo hacer yo? Si lo enviaron tarde, lo enviaron tarde. Ah, pero sí les pueden solicitar, sí le pueden solicitar el extemporáneo entonces. Que lo envíen. Yo tengo 6 solicitudes y recuérdese que el plazo es a partir de la publicación de notas, ¿verdad? Entonces, eso es el procedimiento, lo tienen que saber ustedes, son estudiantes de Derecho, tienen que saber cuál es el plazo. Yo voy a programar, ¿a qué correo se envía qué, Fernanda? ¿Qué solicitud? Gracias, Sheila. Ahorita empiezo a grabar. Solo estoy resolviendo las dudas que están. Para el examen, miren, ustedes saben perfectamente cuál es el procedimiento. Háganlo de conformidad con el procedimiento y de conformidad con el plazo establecido en la normativa también. Porque si es extemporánea la solicitud del examen extemporáneo, no se va a hacer nada. Entonces tienen que cumplir con varios requisitos, enviarlo por el procedimiento, hacerlo dentro del plazo y a la persona indicada. Bueno, miren, yo tenía algunas duditas aquí, porque estoy todavía admitiendo y están entrando gente. Por ejemplo, Sergio Leonel Osaeta Rivas, ¿no está? ¿No está dentro de los que están aquí en la clase ahorita? Sergio Leonel Osaeta Rivas. ¿No? Sergio a la primera, Sergio a la segunda. Porque Andreita, si quiere, toma nota, porque este chico sacó buena nota, pero no aparece en el listado. ¿Me podría repetir el nombre, licenciado? Disculpe. Se llama Sergio Leonel Osaeta Rivas. Le doy el carnet 219 02 681. Okay. Él no aparece en el listado, no sé qué habrá pasado, no sé si se asignó, no se asignó o está pendiente, no sé, pero él sacó buena nota, pero no aparece en el listado. Y miren, otra cuestioncita antes de empezar a grabar. Fíjense que si se les pone en el examen poner nombre y carnet, tiene algún sentido. Tiene algún sentido en la localización del estudiante dentro del listado. Pero si ustedes ponen solo el nombre, se complica todo el asunto. Por ejemplo, Emery Araceli Mejía González, Juan Carlos Pac, María Virginia Pérez Martínez, Dylan Alexis Barrios Vázquez, Mildred Elizabeth Morán Girón, no pusieron carnet. Entonces, les pido esto de por favor para que para la próxima lo hagan, porque hacen perder mucho tiempo en estar localizando por nombre y si se pone el carnet es por algún sentido.
Bueno, estamos los que hicieron la solicitud como correspondía por el procedimiento establecido dentro del plazo establecido. En esta semana voy a programar los exámenes orales, porque yo los hago orales, los extemporáneos los hago orales. Así que estén listos y a su correo, me imagino que en la solicitud han de haber puesto su correo para que se les envíe la programación. ¿Ok? Bueno, entonces ya estando con esto, empezamos a grabar. Ok, de hecho, vi las notas y están bastante bien, ¿verdad? Asumo que todos estudiaron, ¿sí? No puedo evidenciar absolutamente nada porque, pues bueno, el sistema, pues así es como está ahorita y esté bien, pues no hay ningún problema. Espero que en el próximo también tengan buenas notas y que pueda mantenerse el promedio de las notas. Ok. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar sobre un tema bastante importante porque tiene una correlación con respecto al próximo semestre. Es el curso de teoría del proceso, que es Derecho Procesal Romano. Hoy vamos a empezar a hablar sobre el derecho procesal romano y vamos a empezar a hacer una breve introducción, a hablar del tema, para luego empezar, no creo que nos dé tiempo hoy, pero vamos a empezar a hablar de los distintos sistemas procesales del derecho romano. Cuando se habla de el derecho procesal romano, lo que se tiende es a buscar cuál es el origen del derecho romano per se, ¿sí? Y el origen no tiene nada más de justificación que es un fenómeno inherente a la convivencia social. ¿Por qué es inherente a la convivencia social? Bueno, pues porque los romanos inicialmente tenían conflictos individuales. Y estos conflictos individuales lo que hacían era que alteraban la paz. Porque si dos personas se pelean, no pasa nada, se separa y se acabó. Pero cuando son miles de personas las que están peleando o discutiendo o poniéndose de acuerdo en la discusión del asunto, de un asunto, alteran la paz social. Entonces, por eso los romanos empezaron a buscar mecanismos por los cuales ellos tenían que resolver sus conflictos. Inicialmente prevalecía la voluntad del más fuerte. Eso no lo podemos negar, que los conflictos se solucionaban a través de la fuerza, de las lesiones o los daños que se podían realizar a las personas. De ahí surge la palabra proceso. Proceso es históricamente y lo que busca esta palabra proceso es erradicar la razón de la fuerza y sustituirla por otra que era la fuerza de la razón. La fuerza de la razón era la fuerza del convencimiento, de la probanza, de la discusión, el ponerse de acuerdo en solucionar algo. El término proceso se origina de la palabra etimológicamente
es procedere, ¿sí? O procedere, como dicen los italianos. Se los voy a ir poniendo aquí. Procedere. ¿Sí? Esta palabra, procedere, significa avanzar, camino a seguir, trayectoria a recorrer para llegar a un fin determinado. Esto es lo que quiere decir. En la doctrina tiene muchas acepciones la palabra proceso. Sin embargo, dentro de un proceso ordenado lógicamente, pues una primera etapa es la parte introductoria o constitutivo, donde se presenta la demanda, se califica la demanda y se admite para su trámite. Una segunda etapa constituida por la posibilidad de que el demandado se defienda, ¿sí? Perdón, voy a cerrar la ventana. Esa segunda etapa, en donde el demandado se defiende, es cuando interpone excepciones o presenta la contestación de la demanda, pero se defiende dentro del proceso. Una tercera etapa, que es de carácter confirmatorio, que puede ser la recepción de pruebas, de mecanismos probatorios, donde se analiza absolutamente todo, de una parte y de la otra parte, y donde se alegan por los distintos medios o mecanismos que la ley establece todas las argumentaciones. Luego, una cuarta etapa de alegaciones, en donde se pone a la vista el proceso, las partes alegan de viva voz, y por último, una etapa conclusiva, en donde se dicta una sentencia. Estas etapas normales las tiene todos los procesos en Guatemala, el penal, el civil, el laboral, el administrativo, el constitucional, tiene absolutamente todas esas etapas. Las estoy refiriendo porque es una breve introducción con respecto a la palabra, a la etimología de la palabra procede, o procedere, perdón, que es proceso. Proceso, cuando lo vemos al día de hoy, es una serie lógica y consecuente, bilaterales, conectadas por la autoridad de un juez. ¿Sí? Las primeras dos etapas, bueno, vamos a regresar a las anteriores etapas. La primera es una etapa introductoria, en donde se constituye la demanda, se presenta la demanda, se califica la demanda. La segunda etapa es la posibilidad de la negación por parte del demandado para que presente las excepciones, conteste en sentido negativo o en su momento pues no comparezca al proceso y se le pueda declarar rebelde. Rebelde no quiere decir que ya perdió el asunto, no, rebelde quiere decir que no compareció al juicio estando debidamente notificado. Y si luego quiere comparecer y presentarse al juicio, pues bueno, lo que va a hacer es encontrar en el estado en que se encuentra el mismo, ya no va a poder presentar pruebas y varios elementos importantes dentro del proceso. Luego el carácter confirmatorio, durante el cual los interesados presentan medios de prueba, discuten y pues cada quien es el obligado de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Una siguiente etapa de alegaciones, que es donde se pone a la vista el proceso y las partes alegan. Y por último, la última etapa, que es la conclusiva, que es donde se dicta la sentencia, donde los sujetos procesales ven la manifestación del juez en resolver el asunto. Pues decía que proceso no es más que una serie lógica concatenada de instancias bilaterales que lo que tienden es a resolver el asunto con la autoridad del juez.
Este fenómeno jurídico en la actualidad se le llama derecho procesal, ¿sí? Es donde el derecho establece todas aquellas fórmulas para resolver un conflicto, todas las formas, todos los requisitos, todos los presupuestos que hay que ir cumpliendo dentro de determinada actuación en un proceso. Esto lo vamos a encontrar en todos los procesos, decía, en el civil, penal, laboral, administrativo, constitucional. Se encuentra establecido estas etapas, porque estas etapas son comunes a todos los procesos. El derecho procesal es un derecho de los tiempos que se va adaptando a la discusión de los asuntos en el momento en el cual se encuentra. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es una garantía al servicio del hombre para resolver sus conflictos. Hace algunos años, el derecho procesal era eminentemente escrito. Hoy la tendencia es a ir oralizando todos los procesos. Por eso es que es tan importante que los alumnos puedan expresarse de viva voz, puedan discutirlo, puedan analizar las figuras, pero no desde un punto de vista memorístico, sino desde un punto de vista de análisis concreto. Hugo Alsina es uno de los más grandes tratadistas, sostenía que la palabra proceso y el derecho procesal tal cual era el conjunto de normas que regulaban la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo y su estudio en todas las características del poder judicial. Aquí vemos la substanciación, el poder judicial tal cual, que es el encargado de llevar a cabo todo este procedimiento, todos los procesos que se tramitan en el poder judicial se le llama procesos jurisdiccionales. Hoy en día, el órgano que tiene el monopolio de la administración de la justicia es el Poder Judicial. No podemos negarlo de conformidad con la Constitución, artículo 203, y con la ley del organismo judicial. Hoy el Poder Judicial es el que tiene el monopolio exclusivo. Luego aparecerán las cámaras de arbitraje, que lo que resuelven a través de procesos son asuntos que partes individuales someten a su conocimiento para resolver un asunto. Obviamente, el arbitraje, no todo puede ir al arbitraje, ¿sí? Hay algunos elementos importantes. Disculpe, ¿cuál fue el nombre que mencionó? ¿De qué me está preguntando Esmeralda? Perdón, licenciado, del personaje que acaba de mencionar. ¿De lo? Del personaje que acaba de mencionar, del conjunto del que estableció el concepto de derecho procesal es Hugo Alsina, con S. Hugo Alsina, gracias. Antonio. Don Antonio Morales, solo... eso es, Betsy. Muchas gracias, Betsy, así es. Ok, perfecto. Sí, este autor es uno de los clásicos del derecho procesal. Sí, Randy. Buenas noches, disculpe, tal vez mi pregunta se sale un poco de tema, pero ¿cuál es entonces qué es lo que realiza la Corte de Constitucionalidad? Solo los conflictos de carácter constitucional. Ok, pero ¿es como una cámara o es un órgano? No, es un órgano independiente, tiene jurisdicción privativa, dice la ley de la ley de amparo. No tiene ni jerarquía ni sumisión con respecto a la Corte Suprema de Justicia, son órganos distintos. En la Corte Suprema de Justicia se agota la juridicidad, mientras que en la Corte de Constitucionalidad se agota la discusión constitucional. Gracias, Lic. Ok. Bueno, esta rama del derecho nos permite analizar en la actualidad conceptos como la acción, como la protección, la demanda,
y todos los elementos propios que tiene que ver un proceso, excepciones, juez, jurisdicción, demandado, actor, todos, absolutamente todos estos elementos son los que hoy se discuten en el derecho procesal. Sin embargo, cuando hablamos del derecho procesal romano, lo que buscamos es la evolución de los sistemas más primitivos, desde el arcaico, hasta la institucionalización de la justicia por parte del Estado. Ese es el camino que vamos a ir recorriendo del derecho romano. El periodo más arcaico hasta la institucionalización del derecho a través de la resolución de los conflictos de la justicia. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir viendo, cómo el derecho de defensa, aquel arcaico, cambia de la ley del más fuerte a una ley racional en donde se busca la solución de los conflictos a través de acuerdos, ¿sí? Desde el punto de vista de ponernos de acuerdo para solucionar el asunto. Si no se puede, entonces el juez lo solucionará. Muchas veces la labor de juez no necesariamente queda bien con las dos partes, ¿sí? Siempre va a haber una parte que va a quedar en desacuerdo, y ahí estarán los mecanismos legales correspondientes para discutir el asunto ante un juez superior. Por eso es que la grandeza de Roma y su arraigo en la historia debieron primordialmente a todos estos valores jurídicos que vamos a ir discutiendo, como un aporte a una compleja civilización que buscó solucionar sus asuntos no a través de la fuerza, de la venganza o de cualquier otro mecanismo similar, sino que a través de una creación de un sistema procesal que se dio o nació a través de la creación de la ciencia jurídica, que es materia incuestionable. ¿Sí? A partir de esto, el derecho procesal se empieza a tecnificar, se empieza a establecer parámetros claros en esta solución de asuntos. Por eso es que entramos ahora a ver todo esto, y Roma centró su existencia social y jurídica en un elemento importantísimo que quiero subrayarlo: la familia. Por eso es que el primer escaño que debemos de analizar es la justicia doméstica. ¿Quién ejercía la justicia doméstica en Roma? Bueno, el paters familia o paters familiae, el padre de familia, que pues se le dio dentro de esta comunidad humana un valor supremo y central. El paters familia podía decidir la vida de sus hijos, de su esposa, pero esto se dio a partir de las primeras épocas, en la época arcaica, en donde el paters desempeñaba una función, un rol vital dentro de la tradición. Hablando de tradición, estamos hablando de la costumbre, ¿no? Tradición es sinónimo de costumbre. Todos los actos de justicia privada recaían en la esfera de la competencia del paters familia. Los paters eran los jefes de la familia y los sacerdotes del hogar. Así eran definidos dentro de la historia del derecho romano. Del hogar y de la familia. Eso es importantísimo. Ejerciendo esta patria potestad a través del domus. ¿Sí? Domus, así como se pronuncia, domus, que era la potestad absoluta e intransferible que tenía el paters familia. Sin embargo, esto cambia en la época cristiana, donde el padre asumió un rol propio de paternidad responsable, de educación del hijo, que antes no lo tenía. Sí, antes no lo tenía.
En las etapas previas esta figura era implacable, el ejercicio que tenía el pater familia. Sin embargo, ejercía un derecho absoluto, arraigado, pero que en la época de Justiniano se dispuso que el pater ya no tuviera todos estos elementos y pasó a ser un elemento más de la sociedad, ¿sí? Y entonces el juez doméstico, el pater familia, que resolvía los conflictos, que era el titular del patrimonio, que era una institución fuerte dentro del derecho romano, fue dando paso a otras figuras dentro del derecho romano, como el derecho pretorial o pretoriano, en donde se empieza a transformar el pater familia en dos importantes instituciones. Y los dos eran interdictos. Interdicto quiere decir protección, ¿sí? Uno era un interdicto de liberis exhibendis. Vamos a ponerlo aquí. Exhibendis. Ahí está. Este interdicto de liberis exhibendis era una facultad de exhibir al hijo quien lo tuviere, ¿sí? Por favor, les pido que apaguen sus micrófonos para que no haya este reingreso. Gracias. Esta figura fue importante porque es el pater familia que extraviaba a un niño, contaba con que quien lo encontraba o lo encontrara perdido tenía el derecho de exhibirlo o de ponerlo en conocimiento público para que éste regresara a la casa. La otra figura que también se dio fue otro interdicto. Disculpe, ¿puede repetir el que acaba de decir? Ahí lo puse el nombre. Aquí está. El segundo era el interdicto de liberis deducendi. Pero no es así. De liberis ducendis. Interdicto de liberis ducendis. Así es. Ahí están los dos. El primero era cuando un padre extraviaba a un niño o un hijo y quien lo encontraba tenía la obligación de exhibirlo o de ponerlo en conocimiento público. Mientras que en la segunda era una característica prohibitoria, en donde pues se podía liberar a un hijo que estuviera en manos de otra persona, ¿sí? Estas dos figuras fueron importantes dentro del derecho romano. En el Antiguo Testamento se lee cómo la venganza desmesurada fue sustituida por la ley del talión, una figura de igualdad, si lo podemos ver así. Este Antiguo Testamento, donde se hablaba de la violencia o venganza desmesurada, pongamos un ejemplo, si mataban a mi hijo, yo tenía derecho de poder ir y matar a la familia completa, porque esa era la venganza desmesurada. Sin embargo, esta venganza desmesurada fue sustituida por la ley del talión, que en principio era una ley más igualitaria,
una ley primitiva, por supuesto, era igual, pero era igualdad de materialidad, sin diferencia entre el derecho civil y el derecho penal, porque se aplicaba de igual forma. Mataste a una mi vaca, yo te voy a matar una tu vaca. ¿Sí? Le robaste un caballo, me robaste un caballo, yo te voy a ir a quitar uno. O sea, era de igualdad, ojo por ojo, diente por diente. Mira, tu hijo le quitó una mano a mi hijo, yo le voy a quitar a tu hijo la mano que tu hijo le quitó al mío. Era, si lo vemos, parece aberrante el día de hoy, la ley del talión y la venganza desmesurada. Sin embargo, si lo analizamos fríamente, la ley del talión generó cierta igualdad con respecto al resultado de la gravosidad, ¿sí? Y lo vemos así, pero es igualitario. Sin embargo, pues imagínense que por un accidente de tránsito a alguna persona se le quita una pierna y la ley prevea que igual daño voy a sufrir yo por eso. Eso es impensable al día de hoy. Sin embargo, en ese momento sí era pensable desde el punto de vista de la igualdad y no se diferenciaba ni derecho civil ni el derecho penal en absolutamente nada. Luego de sucedido esto, pues el concepto de justicia va cambiando y se busca una composición al daño sufrido, ¿sí? En lugar de ser vengado, o sea, la venganza de la ley del talión, pues lo que se buscaba es un beneficio establecido por un árbitro en igualdad de condiciones y determinado a través de un sistema de tarifas, como indemnizar un daño recibido. Esto también fue dentro del derecho primitivo y garantizaba la observancia de una costumbre también de carácter primitivo que empezó a aplicarse en el derecho penal, ¿sí? Bueno, tu carruaje botó una pared, entonces te voy a tasar cuánto me cuesta la pared y voy a tasar los daños y perjuicios y eso me tendrás que pagar. Esto ya parece más lógico al día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy en mi vehículo y por un accidente de tránsito me voy al portón de un vecino y se lo destruyo, pues obviamente lo que tengo que hacer es ir y reparar el portón, ¿sí? Porque mi vecino no tuvo la culpa del accidente, yo tampoco tuve la culpa, pero tengo que tener la responsabilidad como para poder, pues, recomponer el daño que yo causé. Puede ser que porque el pavimento estaba mojado, se me atravesó un perro, lo que sea, pero el daño se ocasionó, entonces hay que resarcir el daño. Imagínense que el vecino me diga, mire, pero además de esto, voy a tener que componer la puerta, pero mi herrero se lo va a llevar 3 días el portón para componerlo, porque yo no puedo estar con la cosa así, pero necesito que me pague seguridad 3 días aquí a una persona, no sé, pero resarcir de alguna forma esos daños. Esto fue cambiando el sistema de justicia y se convirtió en una virtud natural, una virtud moral que tenía su estrato en el derecho natural. No voy a hacer algo que yo no quiero que me hagan, ¿sí? Este derecho natural se fue asentando mucho más y mucho más y mucho más en el sistema procesal como medio de defensa o como búsqueda de la estructura de garantías de derechos, sean estos civiles o sean penales. Inicialmente así fue como comenzó estructurándose todo el sistema del derecho romano, derecho civil y derecho penal. Durante la monarquía se empiezan a establecer un sistema de las legisacciones. Esto lo vamos a ver, este sistema
este sistema de las legisacciones, las vamos a ver. Sin embargo, lo único que yo quiero es empezar a platicar el tema. En como no se conocía la separación de poderes en la función jurisdiccional exclusivamente, ¿por qué? Porque solo existía el Senado, solo existía el pueblo y existía el rey. Entonces, en estos primeros tiempos era el rey el que ocupaba la figura de tribunal y era el que resolvía todos los conflictos. Sin embargo, esto fue cambiando en la época de la monarquía, y esta facultad que tenía exclusivamente el rey pasó a los cónsules y posteriormente a los plebeyos en la resolución de determinados asuntos. Se confiaron las resoluciones incipientemente a los magistrados que tenían actividades, como lo vimos en una de las clases anteriores, actividades especiales, determinadas. No era la función principal juzgar, sino muchos eran un carácter de policía, un carácter administrativo, y aquí, en este momento, es cuando los magistrados empiezan a asignárseles tareas para resolver conflictos y aplicar justicia. Y entonces, en este sistema de las legisacciones hay dos partes. Una primera parte que se tramita ante un magistrado, que es la primera parte in iure, que es la calificación. In iure se escribe así. Esta etapa in iure se llevaba a cabo a través del magistrado, que era el que calificaba, revisaba la acción y luego, viendo que aplicaba el derecho, aplicaba el conflicto, se aplicaba la norma al conflicto, lo pasaba a el juez, al judex, y esta etapa se llamaba in judicium, ¿sí? En proceso. Una es en derecho y la otra es en proceso. In iure e in judicium. Vamos a ir viendo cómo estas dos etapas procesales se aplicaban en las legisacciones, en el procedimiento formulario y en la extraordinaria cognitio, que fue la última etapa de los tres grandes procedimientos del derecho romano. Se crea en estas legisacciones las 5 acciones más importantes dentro del derecho romano. Todas estas eran originarias, nacieron de la etapa de las legisacciones. Se los voy a ir poniendo aquí. La primera era la actio sacramenti. La segunda era la iudicis postulatio, iudicis postulatio. La tercera era la pinoris capio. La cuarta era el manus injectio. Y la última era la conditio, la condición. Estas 5 acciones, la actio sacramenti, la iudicis postulatio, la pignoris capio, la manus injectio, eran importantísimas en la resolución de conflictos. Las 3 más importantes, bueno, no tal vez más importantes, sino las 3 que se les dio mucha discusión eran las constitutivas, que eran la actio sacramenti, la iudicis postulatio y la conditio. Estas eran las constitutivas. Y las últimas 2, que era la pignoris capio
y el manus injectio eran ejecutivas. Vamos a ir viéndolas todas estas cuando hablemos en particular de cada una de ellas, pero me interesa las dos últimas, la pignoris capio, que es la garantía de ejecución, que hoy la conocemos como las garantías prendarias y las hipotecarias, ¿sí? Esta era para cumplir una obligación, daba una cosa o daba en garantía un bien inmueble. Esta era la pignoris capio, mientras que el manus injectio quiere decir tomado de la mano. Esto de tomado de la mano era que si alguna persona me debía mi dinero, yo tenía el derecho de cobrarlo, y si éste no pagaba, yo podía tomarlo de la mano y convertirlo en mi esclavo, o tomarlo de la mano, convertirlo en esclavo y venderlo como esclavo. Todo dependía del monto de la deuda. Estas dos, al igual que las tres iniciales, las vamos a ir viendo y las vamos a ir discutiendo en su momento cuando veamos ya la etapa de la legis actiones. ¿Cómo se encontraba la organización judicial en Roma entonces? Bueno, a través de dos grandes grupos. Uno era los magistrados y otro eran los jueces. Las otras dos eran del orden constitutivo, eran acciones constitutivas. Sí, Antonio. Perdón, eso mismo le iba a preguntar, pero las primeras tres, ¿de qué orden eran? Disculpe, licenciado. Constitutivas. ¿Y las últimas dos? Ejecutivas. Gracias. Ok. ¿Estamos, Randy? Que esa era la duda también de Randy. Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, estos dos grandes grupos, magistrados y los jueces, que era el magistrado y el judex, tenían dos grandes etapas dentro del proceso. Uno, como repito, el proceso in iure y el otro in judicio. Estas etapas eran importantes porque pertenecían a un mismo proceso ambas. El magistrado regulaba la marcha, la calificación de la instancia, mientras que el juez examinaba los hechos y resolvía el conflicto. Dictaba la sentencia el juez, el judex era el que dictaba la sentencia. Hasta los reinados de Diocleciano, donde empieza a cambiar un poco esta estructura, aquella descarga que se hacía al magistrado se elimina y ya solo es el juez, el judex, el que recibe la demanda y resuelve el conflicto. ¿Sí? Esto es en base a que el poder de los magistrados estaba designado a través del potestas o el imperium. ¿Se recuerdan que analizamos dentro de las fuentes del derecho el potestas o el imperium y las autoritas? ¿Sí? Entonces, estas atribuciones del imperium pues eran importantes porque analizamos dentro de las figuras de los magistrados que uno era un imperium merum, un imperium mixtum, una jurisdicción, que lo vimos en aquel momento cuando hablamos de las magistraturas y las clases de magistraturas. Dentro de los jueces habían dos clases, los simples particulares, que eran aquellos que eran jueces designados para un asunto particular, y otros que eran los jueces que componían los distintos tribunales permanentes. Estos jueces eran designados, su nombre eran los judex, pero también aparecieron en esa etapa los árbitros, que eran personas particulares que resolvían un asunto sometido a su conocimiento en base a su leal saber y entender, o que tenían una atribución para resolver los asuntos. Y los recuperadores. El árbitro era generalmente un número indeterminado grande de personas que podían resolver y que lo hacían en base a su leal saber o a su buena fe, al conocimiento que tuvieran de este tipo de cosas. Por lo tanto, el judex y el árbitro están muy claramente definidos dentro de la historia de Roma, cómo resolvían los asuntos. Sin embargo, los recuperadores
aparecen nombrados en una forma muy incipiente en los textos, pero eran jueces para litigios en los cuales intervenían los peregrinos. Así era como eran inicialmente estructurados. Este tribunal era compuesto por 10 personas, estos recuperadores, se les llamaba los decemviri, porque eran 10 personas, y estaban alrededor, había otro recuperadores que eran centumbiri, que eran 100. Habían decemviri y centumbiri, de 10 y de 100, que estos resolvían algunas causas importantes en donde tuviera la participación la ciudadanía. Pero no hay mucha información de los recuperadores más que esta incipiente estructura, que el defecto más grave que se percibe hoy de los recuperadores es que era un cúmulo de atribuciones que quien las entregaba, porque al iudex era el Estado, primero era el emperador, pero después fue el Estado, mientras que al árbitro eran las partes las que le daban esa atribución de resolver los asuntos. Mientras que a los recuperadores, si bien es cierto, pertenecían a una estructura delimitada, no estaba muy claro si actuaban a través del imperio, a través de potestas o del autoritas. El proceso. ¿Qué clases de proceso habían en Roma? Bueno, pues habían los procesos civiles y los procesos criminales o penales, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Bueno, los civiles es donde las partes tienen que resolver algún asunto de interés de ambos, pero que no hay una sanción tal cual. O sea, o tiene el derecho sobre la cosa o no la tiene. Ese es un asunto civil. Mientras que el penal es la transgresión a normas prohibitivas. No matar, no robar. Entonces aparecen este tipo de procesos que son diferenciados. También aparecen los procesos voluntarios y los juicios de jurisdicción contenciosa. ¿Qué quiere decir esto de procesos de jurisdicción voluntaria y procesos de jurisdicción contenciosa? Bueno, en la primera, procesos de jurisdicción voluntaria, no existe conflicto tal cual, ¿sí? Sino que aquí lo que se busca es una autorización por el medio del órgano jurisdiccional. Vamos a poner un caso de jurisdicción voluntaria hoy en día, cambio de nombre, por ejemplo. Si yo me quiero llamar de otra forma y no Iván Romero, pues voy a un tribunal, justifico por qué quiero llamarme de esa forma y se acabó el asunto, ¿sí? Ahí no hay conflicto, salvo que el nombre que me quiera llamar yo sea una marca registrada o un nombre protegido, por ejemplo. Yo en alguna oportunidad vi una partida de nacimiento de un niño de San Juan Zacatepeques que se llamaba Michael Jackson y su apellido de los padres. O sea, ahí no hay una protección del nombre Michael Jackson, ¿sí? Pero si vemos hoy los grandes futbolistas, sí, también un ejemplo podría ser el divorcio voluntario, donde no hay conflicto, las dos partes se ponen de acuerdo y someten a su conocimiento y sale el asunto disolviendo el vínculo matrimonial. Mientras que en los procesos contenciosos es donde sí hay un conflicto, hay una controversia, por ejemplo, el divorcio por causa determinada. No, es que me fue infiel, pues, entonces sí hay que demostrar la infidelidad y el tribunal entrará a participar y a discutir. Hay unas causales del divorcio que yo no encuentro ni pies ni cabeza, pero bueno, así está la ley, porque una de las causales es la incompatibilidad de caracteres. Y bueno, y no el matrimonio, es la incompatibilidad de caracteres permanente, pues,
qué aburrido casarse con una persona que piensa igual que uno, hace las cosas igual que uno, ¿no? Yo creo que esa diferencia, el juicio del divorcio ordinario, es el contencioso, es mediante causa determinada, se llama en la práctica, es una causal establecida dentro de la ley y si se comprueba, se da el divorcio. Pero también en la época republicana era posible que un ciudadano compareciera ante un cónsul, ante un pritor o ante un tribuno de la plebe a denunciar supuestos delitos cometidos. Y estos cometidos por magistrados, y las causas eran resueltas por todo el pueblo en un comicio, dentro de un foro, dentro de una actividad donde se convocó al populus. Dice, ¿cómo es el nombre? Que el segundo tipo de proceso es contencioso. ¿Sí? Hay juicios de jurisdicción voluntaria y juicios de jurisdicción contencioso. ¿Ok? ¿Cuáles eran los delitos más comunes que cometían los magistrados? Bueno, el atentado contra la soberanía del pueblo, por ejemplo. Otro sería el peculatus, que sería el peculado. Otro podría ser el robo de caudales públicos. El ámbito. O intriga para conseguir una magistratura. Si vemos estos delitos, nos parece algo parecido al día de hoy, ¿no? Pero también aparecen dentro de los procesos personajes que estaban subalternos al juez o al magistrado, pero que tenían atribuciones importantes. Unos eran los secretarios, o denominados los scribae, que el sinónimo o el significado podría ser escribiente o persona que está en el escritorio escribiendo. También estaban los adiotores, que estos eran como los cancilleres, los que llevaban algún tipo de información dentro del tribunal, y los executores. O ejecutores. Los executores, que eran los ejecutores de aquellas dos acciones que les hablé de las ejecuciones, que era el pignoris capio y el manus injecto, pues estos eran los encargados de ejecutar. ¿En dónde se discutía todo? Bueno, todo se discutía en el foro que era donde se administraba la justicia. Pero dentro del foro también había un lugar que se denominaba el comitium. Este comitium, que era el lugar encerrado o más pequeño, en donde tenían lugar todas las asambleas en donde se resolvían los conflictos. Dentro del foro y en este lugar específico que era el comitium, se establecía la silla curul, una silla curul en donde se sentaba el magistrado. ¿Quién era el que de alguna forma tenía ese privilegio de sentarse ahí? Y era el que administraba la justicia. Sin embargo, el juez privado
se ubicaba en el mismo lugar, pero tenía prohibición de sentarse en la silla, porque esa silla curul, era única y exclusivamente para el magistrado. El juez estaba en el mismo lugar, pero se sentaba en otro lugar distinto, ¿sí? Porque tenía prohibición de sentarse en la silla curul, que era única y exclusivamente para magistrados. ¿En dónde se reunían? ¿Dónde se ejercían algunas acciones? Bueno, pues hubo actividades que se hacían en lugares cerrados, en lugares pórticos de edificios, y también se utilizó muchas veces una basílica que se llamaba la Basílica Julia, en donde pues de alguna forma también se llevaron a cabo juicios importantes. ¿Qué días se tenían que, o se podía juzgar, o se podía discutir un asunto en los tribunales? Bueno, solo los días fastos. Esto, si lo vemos en la actualidad, los días fastos es sinónimo de los días hábiles, ¿sí? Inicialmente eran aproximadamente 40 días al año, ¿sí? Eso fue inicial. Posteriormente, se crearon los días nefastos. ¿Qué eran los días nefastos? Aquellos días en los cuales no se podía discutir algún asunto, que eran aproximadamente 60 días, que eran los días inhábiles dentro de los procesos. Y esto fue cambiando de emperador a emperador hasta llegar a Marco Aurelio, ¿sí? En donde se estableció un calendario judicial fijándolo en 230 días. Marco Aurelio empezó a establecer que en 230 días podía ejercerse la jurisdicción ordinaria, que más o menos sería como dejar 2 meses de feriado, ¿sí? Justiniano alteró este calendario de los días para juzgar y lo llevó a 240 días hábiles, ¿sí? Y estos días inhábiles, algunos se les dio la calificación de días feriae. ¿No les suena a estos? En la actualidad con los días de feriado. El feriade eran los días de feria del lugar, en donde había una actividad pública que impedía que las actividades judiciales se llevaran a cabo. En Guatemala, aquí en la ciudad capital, el día de la Virgen de la Asunción, creo que es el 15 de agosto, se toma como día de feriado. Sin embargo, en la actualidad, la SAT, ese día de feriado solo a la ciudad capital, la extendió a todo el territorio nacional. Pero bueno, esas son de las cosas que pasan en nuestro país. La intervención en juicio era personal e indelegable, ¿sí? Era personal e indelegable. Solo el sujeto interesado podía participar en el proceso. Sin embargo, se recuerdan ustedes que había la representación, aquellas máscaras que se ponía la persona para poder comparecer en nombre o en representación del patres familias, si era un hijo, si era el primogénito o si era la esposa en las últimas etapas, en donde la esposa ya tenía igualdad de condiciones con el esposo, podía representarlo en juicio. Sin embargo, también se podía utilizar la figura del apoderado, y a esto se le llamó el cognitor. El cognitor, que era el apoderado, era aquella persona que comparecía en representación de otro para resolver un asunto. También, si había una serie de ellos, había varios personas a las que fuera a
defender o a representar, se llamó el nombre de procurator, el procurator, que hoy la conocemos como la procuración, que es aquella persona que sin ser abogado puede ir a procurar o puede ir a tramitar o a gestionar ante los distintos tribunales en nombre del abogado alguna gestión que no obligue a la presencia física del abogado, ¿sí? Una notificación, a recibir notificaciones, a gestionar, si ya fueron a notificar, si ya fueron a averiguar todo esto. Yo recuerdo que en mis años de estudiante fui procurador de un abogado y esa era una función en la cual uno aprendía mucho porque iba a los distintos tribunales, se relacionaba con mucha gente, muchos de mis amigos de la universidad ya estaban trabajando en los tribunales, entonces a mí me tocaba aquí ir a hacer todas esas gestiones. También estos representantes se vio la influencia del asesoramiento por personas que conocían el derecho, que no eran jurisconsultos, que no eran pontífices, pero que eran estudiosos de la ciencia jurídica y que tenían de alguna forma conocimiento para apoyar al actor o al demandado en sus distintas gestiones. A esto se les llamó los advocatus, ¿sí? Llamados también los oradores. Eran los oradores, aquellos que tenían facilidad de palabra, donde podían defender, donde conocían el derecho, conocían la ciencia jurídica y por lo tanto podían argumentar o contraargumentar efectivamente las discusiones. También aparecieron auxiliares del abogado que eran los jurispetiti. Es jurisperiti, que eran los jurisperitos o los que tenían el conocimiento o la pericia en determinados asuntos, ¿sí? De ahí viene la palabra de los advocatus, de los jusperiti, porque utilizaban una indumentaria muy especial, los togados, ¿sí? Los abogados son los togados de la justicia, ¿sí? Por eso cuando ustedes se estén graduando, lo primero lo último, no es lo primero, es lo último, pero es lo primero en el ejercicio profesional es que le imponen la toga de la tricentenaria, que es una toga negra, con esclavina roja, birrete blanco con rojo, y cuando ya tienen una maestría, pues la toga es distinta. Cuando ya tienen un doctorado, la toga tiene indumentarias, además de las que le mencioné, distintas, ¿no? Entonces, muchos de estos cargos de juez, de magistrado, eran cargos honorarios. Sin embargo, cuando los judex pasan a la estructura del Estado romano, ya se convierten en empleados del Estado, en asalariados del Estado. Y aquí cambia la cuestión, porque es el Estado el que tiene ese control de la administración de justicia. Bueno, ¿dudas? ¿A dónde vamos? ¿O ya se durmieron? Yo tengo duda con el jurispetiti. Que eran expertos judiciales. Así como hoy se habla de abogados, por ejemplo, que presentan casaciones, no es un abogado común y corriente.
tiene un expertise especial, ¿sí? Hoy ya no hay abogados todólogos. ¿Qué quiere decir esto de todólogos? Que un abogado se dedica a civil, a penal, a laboral, a administrativo. Cuando uno es recién graduado, lo que vaya cayendo, ¿no? Sin embargo, hoy con tanta especialización, yo creo que es una irresponsabilidad que la gente lleve asuntos de los cuales no tiene absolutamente ningún conocimiento. Por ejemplo, el ámbito penal es hoy un ámbito muy especializado, en el ámbito civil, ámbito muy especializado, donde yo trabajo en el ámbito soy magistrado actualmente, tengo ya varios años de ser magistrado, tengo 23 años de estar en el Poder Judicial como magistrado. En el área donde yo estoy, y he estado, pues, la gran mayoría, creo que el 99% de mi tiempo de estar en el Poder Judicial soy magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Tributario. Es un área muy especializada, en donde realmente veo, cuando nos toca calificar demandas, que hay abogados recién graduados que tienen un número de colegiado, por ejemplo, 33,000, y la demanda está hecha, pero en una forma desastrosa. ¿Por qué? Porque creen que el ser abogado e irse a áreas muy especializadas, pues se puede, pero yo creo que hay que tener un poquito de preparación. Por eso ya son las maestrías, ya son los doctorados es en investigación puramente, y pues las maestrías es en términos especiales. Yo creo que eso va a ir generando más, igual que los médicos. Hoy ya no hay un médico que se dedique a todo, salvo los médicos del interior. Eso sí se dedican a todo. Pero ya hoy en la actualidad, hoy va con el traumatólogo, va con el ginecólogo, las señoras van con el neumólogo, o sea, ya todas son la especialidad. Yo tengo un sobrino que es médico, sacó internista, después sacó pediatría y luego se fue al extranjero a hacer gastroenterología pediátrica. O sea, tienen subespecialidades que ya son muy complejos los casos que ellos ven. Exactamente eran así los iurisperiti, que eran gentes que conocían el derecho, pero que eran más especializados en determinados, eran peritos especializados en determinadas áreas. ¿Ok? ¿Estamos, Randy? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Ajá. Correcto. De la integración de los tribunales, de los recuperadores, que tenían que ver más que todo con asuntos que tenían relación con la ciudadanía en general. Por eso es que los recuperadores, cuando se empieza a investigar, se empieza a ver, intervienen en asuntos de peregrinos y de ciudadanía, en los conflictos de esto. Pero más información, hay muy poca información que se pueda tamizar con respecto a características, elementos. Lo único es la forma en cómo se integraban. Sí, podía ser de 10 personas o de 100 personas, dependiendo de la complejidad del asunto que iban a juzgar. ¿Ok? Licenciado, disculpe. Sí. En los lugares donde ejercían, dijo, lugares cerrados, pórticos de edificios y una basílica, no me acuerdo, no oí bien, ¿no? La basílica era la Basílica Julia, pero el lugar normal era el foro, ¿sí? El foro era importante, y dentro del foro había un espacio más reducido que era el comitium, ¿sí? Ahí era el lugar donde se realizaban las asambleas, pero se podían reunir en pórticos, en edificios, en entradas de edificio,
y dentro de basílicas. Una de las más sonadas, que les decía yo, era la Basílica Julia, donde se llevaron a cabo juicios importantes, ¿no? Por ejemplo, el juicio de Catilina, no sé si han oído hablar de ese juicio. Yo creo que tengo ahí un libro de Catilina, de los juicios más sonados dentro de la historia de los abogados. Y a veces pues caen en mi mano algunos libros que parecen un poquito no normales y son de lo más interesantes, porque ahí los juicios más importantes, este abogado, que es un abogado peruano, analiza, por ejemplo, el juicio Jesús, el juicio de Catilina, el suicidio de Sócrates, o sea, varios casos que a la luz de la historia parecieran que fueran no muy importantes, pero sí son importantes y son bonitos porque le dan a uno una visión histórica de los hechos. Como dicen los gringos, Ariels, ¿alguien más? ¿No? Bueno, yo lo único que les pido es que sigan estudiando y sigan leyendo, pues tienen información suficiente para complementar la información, la poca información que yo les puedo dar en clase. Tienen ahí libros, tienen opciones, internet, ya bastante información. Y entonces, pues nos vemos el día miércoles a la misma hora por este mismo canal. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas. Gracias. Disculpe, seguimos con los cuestionarios. Sí. Sí, los cuestionarios hasta que sepamos ya la fecha del segundo parcial, entonces hasta ahí vamos a seguir haciendo los cuestionarios. ¿Ok? Muchas gracias, Nick. A ustedes. Muy bien. Buenas noches. Que nos han compartido, ¿verdad? ¿Qué manda? Son siempre de los libros que nos han compartido de los... Sí, ahí tienen la información. Ahí tienen todo. Sergio. Acá.